buenos días, señoras y señores, Matantiru Tirulá, ¿cómo se encuentran? Buenos días, lunes 18 de mayo del 2020, iniciamos aquí la semana y estamos de la mitad del mes. Así es, mamíos, como dicen las abuelitas, vean, me muero cómo pasa el tiempo. Y así poco a poco vamos adaptándonos a nuestra nueva realidad, adaptándonos a nuestra nueva normalidad, como se dice ahora entre comillas, vamos adaptándonos a nuestra nueva forma de relacionarnos, pero también un abrazo gigante a todos quienes se encuentran también trabajando dentro de casa, todavía mantienen la cuarentena obligatoria y voluntaria también, porque hay muchos que ya tienen que salir de casa por una u otra razón. Si no tiene que salir de casa y puede quedarse en ella, por favor, por más que cambie el semáforo, por más que haya otras disposiciones y se pueda salir, quédese en casa. No sean malitos, en serio. Hay muchas personas que están en la calle y sin razón alguna. Veía el día de ayer un auto parqueado fuera de la tienda y tenía un salvoconducto y estaba conversando con la novia o la amiga o el conquiste, no sé. Pero, ¿qué pasa? Por favor, no hagamos mal uso de los salvoconductos y sobre todo cuidémonos entre todos. Esto no es un chiste. No es que aquí yo soy sabido y yo soy súper Tarzán y como tengo salvoconducto hago lo que quiero. Creo que ya es hora de que nos tomemos en cuenta cada uno y no necesitemos a un policía que nos esté persiguiendo y pisándonos los talones todos los días. Así que las autoridades tienen ahorita muchísimo trabajo que hacer. Démosles una manito. Ya somos grandes, ya estamos creciditos y creo que la situación en la que estamos viviendo es bastante preocupante. Así que no creo que sea necesario estar llamando a las autoridades y hacer las denuncias a cada momento. También leía igual en redes sociales de fiestas que tenían que llamar al 911 para denunciar que había una fiesta, que habían hasta con peleas y con riñas. ¿Qué pasa? Por favor, así que empecemos este lunes tomando un poquito de conciencia, tomando bastante conciencia, no solamente un poquito. Un abrazo gigante a todos quienes se unen a nuestra señal de Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a todos quienes están unidos a nosotros a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones, en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel, en este momento la transmisión en vivo. Pablo Carpio, muchas gracias por estar ahí. Juan Paredes, Luis Rodríguez, un abrazo también siempre por estar ahí presente con nosotros. A todos quienes están con nosotros esta mañana. Es la Mañana Morocha, tu programa con color. Mi Instagram, @Salomé181 y en Twitter, @Salomé181. 9 de la mañana y 7 minutos. Esto es la Mañana Morocha, tu programa con color, Pichincha Universal. ¿Has sentido que las cosas solo te pasan a ti? Pues créelo, hay más personas transitando por las mismas situaciones que tú. No eres el único. Nos pasa a todos. 9 de la mañana y 8 minutos. Y durante el transcurso de toda esta nueva etapa y esta nueva forma de relacionarnos, llevamos 2 meses fuera de la cabina de Pichincha Universal, de la cabina física de Pichincha Universal. Gracias a la tecnología podemos seguir en su casa, podemos seguirlos acompañando día a día y cada mañana, y por eso muchas gracias por dejarnos acompañarlos. Y a lo largo de este tiempo hemos hablado un montón sobre muchos temas, y entre esos, cómo cuidar también los recursos que tenemos. Se ha pedido de favor que no desperdiciemos el agua, que no desperdicien la luz, porque obviamente son recursos que no solamente porque es que yo pago la planilla y lo tengo y me tienen que dar. No solo porque yo estoy al día en el pago de la luz o en el pago del agua, va a estar ahí el servicio. Va mucho más allá, es mucho más grande. Son energías que están en nuestro planeta. Y es hora de que empecemos a hablar un poco de lo que son las energías renovables. Muchos van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de las energías renovables en este momento? Estamos en cuarentena, estamos en emergencia sanitaria. Hay muchos otros temas que se pueden tratar. Sí, pero este es un tema muy importante, ya que debemos empezar a pensar como planeta. Cada día se habla más de las energías renovables y de cómo el uso de estas es clave para asegurar el futuro de nuestro planeta. Sol, viento y agua son los 3 elementos que nos vienen a la cabeza cuando tratamos las energías renovables, o es lo que realmente conocemos la mayoría de nosotros. No obstante, el término es mucho más amplio y abarca mucho más. Lo que tenemos claro es que son la alternativa más sostenible a las provenientes de fuentes fósiles, como el carbón y el petróleo y sus derivados. ¿Vieron? Cayó el precio del petróleo y todo el mundo se
se volvió loco, casi morimos todos. Y además son inagotables a diferencia de las segundas. Las energías renovables son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales, el sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente. Uno de sus puntos fuertes es que tienen un impacto ambiental muy escaso, pues además de no emplear recursos finitos, no generan contaminantes. A las energías renovables se les conoce como energías alternativas o energías verdes. Y hoy vamos a conversar, obviamente como todas las mañanas en nuestro programa, con una experta en el tema. Vamos a ahondar, nos va a explicar un poco más sobre estas energías renovables y cómo cada uno de nosotros podemos ir haciendo un poquito más por nuestro planeta, apoyar esas energías renovables y sobre todo conocer qué políticas pueden implementar los gobiernos, el Estado, para implementar más de estas energías renovables y ayudarle al planeta a que no muera lentamente. 9 de la mañana con 11 minutos, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Hoy, las energías renovables en Ecuador. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. Ya le vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, ya está ahí con nosotros, ya nos está picoteando ahí, seguidita, ya se acaba de conectar, no te preocupes. Te quiero presentar el día de hoy, 9 de la mañana y 11 minutos. Como conversábamos a quienes se unen en este momento a la señal de nuestro programa, vamos a hablar sobre las energías renovables en Ecuador. Nuestra invitada del día de hoy, Matilde Urquizo, ella es especialista en proyectos geotérmicos, ha trabajado en proyectos geotérmicos desde el 2011, ha planificado y administrado todo el desarrollo geotérmico en Ecuador, dentro de la sucursal Selec EP Termo Pichincha. Su experiencia implica la construcción de capacidades humanas y de infraestructura y la gestión de la exploración de superficies en Chacana, Chalpatán, Tufino, Chiles, Cerro Negro y Baños de Cuenca. Bajo su mando, Ecuador finalmente logró la primera perforación geotérmica a fines del 2017 en el proyecto Chachimbiro con la ayuda de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Es ingeniera eléctrica capacitada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral y además tiene una maestría en energías renovables en la Universidad de Zaragoza. Si tienen preguntas y consultas y quieres participar en nuestro programa, puedes escribir tu comentario o tus preguntas al 098-947-0058. 098-947-0058. Pones La Mañana Morocha y luego tu texto. Puedes hacer las preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Así que quiero darle la bienvenida ahora sí a Matilde Urquizo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias, Carla. Buenos días. Buenos días, Matilde. Bueno, queríamos conversar contigo un poco sobre este tema que creo que siempre ha estado en boga, se puede decir, pero ahora se reactiva un poco más, justamente por el hecho de las crisis económicas que conllevan los recursos fósiles y además agotables. Eso quería que nos expliques un poquito, sobre todo a quienes no tenemos mucho conocimiento sobre este tema y a nuestra audiencia. ¿Qué son las energías renovables? ¿Qué son los recursos renovables? ¿Y cuáles son los recursos no renovables? Bueno, respecto a las energías renovables, se las considera así porque hablamos de que son recursos que se renuevan. O sea, se considera que son, se podría decir, infinitos, o por lo menos son infinitos en la era en el periodo humano, ¿no? Hablamos de que la mayoría de estas energías son producidas por el sol, porque el sol es el que hace que haya energía fotovoltaica directamente por la radiación, o el movimiento, o causa el movimiento de vientos, o ayuda a la fotosíntesis de las plantas. Entonces, hablamos de que si pensamos en la extinción del sol, pues pasarán 5.000 años, ¿no? Entonces, hablamos de la era humana, y en la era humana que sean renovables, que sean infinitas, a diferencia de los recursos fósiles que están allí, que se los puede utilizar, pero se van a acabar, ¿no? Son fuentes que no se renuevan, que una vez que las usamos, pues se termina, ¿no? Se termina y tenemos que buscar más y seguir explotando más. Esas, por ejemplo, son el petróleo y la minería. Así es. Así ¿Por qué entonces están utilizados? ¿Por qué gira en torno a estas energías
no renovables genera tanta economía y son el centro de la producción de muchísimas cosas. ¿Por qué centrarnos ahí cuando lo lógico sería centrarnos en lo que no se agota? Es bastante ilógico. Bueno, somos bastante ilógicos los humanos también. Bueno, sí y no. En principio, pues el tema del petróleo es un recurso que está allí, que se puede transportar, que se puede refinar, que lo puedes usar, por ejemplo, una gasolinera, te llenan el carro con combustible y tú lo puedes usar, ¿no? Y hablamos de que en la época, bueno, desde que empieza el ser humano a evolucionar industrialmente hablando y usando la tecnología, desde que empieza la revolución industrial con la máquina de vapor y luego pues empieza a evolucionar el tema, pues se necesitan recursos que de cierta manera sean más fáciles, sean directos, y antes pues no nos preocupaba mucho el tema del ambiente, ¿no? El tema de la ingeniería ambiental, del cuidado de los recursos, pues es un tema que luego de la explotación que ya hemos tenido, pues vemos que efectivamente nos causa un impacto, nos causa problemas tanto a nosotros como a todos los seres vivos que están en la Tierra. Entonces, por eso tenemos que migrar, tenemos que buscar otras alternativas, ¿no? Hablamos de que, claro, el ejemplo que te mencionaba, el carro, ¿no? Tú puedes llenar tu carro de combustible o puedes llevar el combustible a una planta para poder generar, para poder producir calor. Entonces, esa facilidad que todavía tiene y que la tecnología pues ya lleva tantos años de desarrollo, pues hace que siga manteniéndose en boga, pues, y siga siendo predominante en el sector energético, ¿no? Y sin embargo, pues el avance en el tema de renovables ha sido brutal, ha sido muchísimo, ¿no? Ya llegamos a un punto en el que se encuentra incluso la paridad en el tema de precios. Hemos alcanzado, o sea, hay energías como fotovoltaicas, eólicas, que han alcanzado precios ya muy competitivos. También la evolución tecnológica pues ha llevado a que estas energías, a pesar de que dependes de una fuente y tienen una intermitencia, se podría decir, pues ya se puede controlar, ya se puede por lo menos predecir, ya se puede, de cierta manera, hay sistemas de almacenamiento, no son tan grandes todavía, ese es el tema mayor de investigación, pero pues se ha logrado avanzar muchísimo en los temas. Es decir, toda esta energía no renovable tarde o temprano va a llegar a su fin. Exactamente, sí, hacia allá tenemos que ir. Debemos apuntar entonces hacia eso. De eso se hablaba cuando estaba también, podríamos decir que en moda, hablábamos del cambio de la matriz productiva se hablaba en el gobierno anterior y tanto se le daba importancia a este tema. Porque, por ejemplo, una de los lugares donde se hacía este tipo no quiero decir experimento, pero sí se hacían las pruebas sobre esta nueva tecnología, era Galápagos. Entonces, ahí encuentras energía eólica. La energía eólica es obviamente las astas, estas gigantes, no sé si decirlo así para quienes no lo conocen, y que se genera energía a través del viento. Hay en Galápagos de esto y se hizo también ahí la primera prueba de las famosas cocinas de inducción. Hay muchos detractores de esto de las cocinas de inducción, de la energía eólica y obviamente mucha gente que también lo apoya. ¿En qué punto teníamos que haber continuado por esa línea o estuvo bien que no se continúe? ¿Qué tanto debemos como país apoyar a este tipo de iniciativas? ¿Y debemos retomar esto del cambio de la matriz productiva? Sí, bueno, respecto al cambio de la matriz energética como tal, ¿no? De que nosotros podamos usar nuestros recursos, porque cuando hablamos también de energías renovables, que ese es otro componente especial que tienen, es que las energías renovables son energías locales, ¿no? Son energías que están allí y que las puedes usar y que están solamente allí. O sea, el sol que tienes y la energía que produces a partir de ese sol es el sol que es tuyo, como quien dice, que está en tu país, ¿no? Igual la geotermia
igual fotovoltaica, igual eólica o cualquier energía, ¿no? Entonces, sí es la idea, pues debería ser ir hacia allá, hacia el uso de o sea, que la matriz energética, porque cuando hablamos de energía, muchos pensamos en electricidad primero. Exacto. Pero la matriz energética es toda la energía, ¿no? Justamente lo que hablábamos, el ejemplo del carro, los buses, o sea, el calor que se necesita producir o incluso el frío que necesitamos producir. Todo lo que se necesita, pues, es la energía y podemos utilizar varios recursos justamente para eso, ¿no? Claro, depende mucho, cuando hablamos de usar la electricidad como un medio para poder gestionar cierta energía, pues sí, pero siempre depende de la fuente, ¿no? Si yo genero, si la mayor cantidad de energía que yo genero, pues es de fuentes renovables, vale la pena que yo use más electricidad, pero si mi energía, por ejemplo, hablamos de Galápagos, ¿no? Si en Galápagos yo quiero usar más, hablando de electrodomésticos o carros, o lo que yo quiero usar, pero que sean eléctricos con el fin de no, de contaminar menos, pero la mayor cantidad de mi electricidad es térmica y yo para esa electricidad térmica necesito llevar combustible, entonces realmente no estamos, más bien lo que estamos haciendo es generar electricidad con un combustible fósil que va a crear, tiene que haber un rendimiento, ¿no? O sea, lo que yo meto de combustible voy a sacar de electricidad, ahí yo voy a tener una transformación y va a haber una pérdida de energía y luego esa electricidad la voy a volver a convertir en algo para que me genere energía. Entonces, imagínate las pérdidas. Exacto. Claro. Entonces, hay un montón de pérdidas. Exactamente. Entonces, al momento, o sea, no sería lo más eficiente, entonces yo digo, no, pues entonces para eso uso directamente el gas o directamente el combustible, ¿no? Entonces, mucho depende de la matriz energética con la que se genere, de hacia dónde vayamos y justamente eso, de ver que los recursos que se usen, pues, cómo se adaptan a las necesidades del país, ¿no? Esto siempre cuando hablamos de energía, es como un traje a medida, ¿no? No es la misma necesidad ni son las mismas soluciones las que puede aplicar Ecuador como las que puede aplicar Alemania, ¿no? O las que puede aplicar, porque nosotros tenemos diferentes recursos y diferentes necesidades. Hace poco veía un pequeño gráfico, ¿no? Solo hablando de la matriz eléctrica como tal, ¿no? Alemania, que es un país que ha avanzado muchísimo en el tema tecnológico y de energías renovables, pues su matriz eléctrica como tal, ya de producción, es alrededor del 35% de energías renovables. Y Ecuador tiene en estos últimos años alrededor del 85% en energías renovables. Entonces, o sea, cada país tiene su propio desarrollo, sus propios recursos como tal, y por eso es que el diseño pues siempre tiene que ser así, como un traje a medida, ¿no? Si yo uso más carros o si mi necesidad, yo qué sé, o sea, va hacia más agua caliente sanitaria, por ejemplo, y yo no, o sea, tengo un recurso geotérmico al lado, que podemos conversar al respecto, entonces uso el recurso que tengo más cerca, o el recurso que me sirve más o el recurso que esté disponible. Esa es un poco lo que se debe, hacia dónde debemos ir. Es importante entonces conocer que el cambio de la matriz energética tiene muchísimos frentes. El primero es cuidar el medio ambiente y darnos cuenta de que este tipo de energías no generan tanto impacto ambiental y se aprovecha mejor los recursos que tiene cada país. Por otro lado, también iba apuntado esto del cambio de la matriz energética a no consumir o no comprar estos servicios a otros países que lo tenían, sino producirlo aquí mismo en el Ecuador.
¿Cómo es este funcionamiento y qué es lo que aprovechamos aquí en el país? Es decir, como nosotros como ciudadanos para poder decir, ok, estoy de acuerdo con este cambio de energía porque vamos a ahorrar tanto o vamos a ayudarle al país de esta manera. O no, yo creo que es mejor que sigamos comprando a otros países. Ahí que nos explique un poquito cómo es esto de cambiar esta matriz energética para no tener que consumir de otros países y comprarlas. Sí, bueno, justamente allí siempre tiene que haber un tema de equilibrio económico y técnico, ¿no? Pero enfocando también siempre en que lo que nos dé soberanía energética, que quiere decir, o sea, como que nos ayude a que nosotros mismos usemos nuestros recursos, eso va a crear siempre oportunidades y crea tecnología, ciencia, capacidades locales también en las personas, ¿no? En los individuos que están alrededor. Y siempre que se desarrolla pues un proyecto o se desarrollan los propios recursos, a veces al principio, los primeros pues siempre son más difíciles o son más caros, o requieren un poco más de ayudas internacionales. Por ejemplo, a nosotros en el tema de geotermia nos ayuda, hemos recibido cooperación del gobierno de Japón o de otros que ya saben, pero eso hace que empecemos a desarrollarnos y podamos ir desarrollando otros proyectos, abriendo la puerta a otros proyectos, ¿no? Siempre depender pues de otros países o de otros recursos externos, pues hace que dependamos también de fluctuaciones del mercado, dependamos también pues de políticas. Bueno, de políticas, de lo que pueda pasar, ¿no? Hablamos de, en este momento pues tenemos una crisis, una emergencia sanitaria en la cual pues se cierra, o sea, se baja el consumo, se caen los precios, pues y al final uno depende de otro recurso internacional, ¿no? Entonces, hacia allá tenemos que ir. Obviamente no es un tema de que se hace muy rápido ni que puedes planificar inmediatamente, porque desarrollar esto pues toma sus tiempos, pero la idea es irlo haciendo paso a paso, ¿no? Con esa visión a futuro y visión de país. Uh-huh. Es importante entonces recordar que todos somos parte de este cambio, no solamente que viene por mejorar nuestros servicios básicos que tenemos, sino también por mejorar la calidad de vida que tenemos como planeta en general. Si quieres participar en nuestro programa, haz tus preguntas y comentarios al 098-947-0058, 098-947-0058, escribes La Mañana Morocha y luego pones tu texto sobre el tema del día de hoy, energías renovables en el Ecuador. Estamos conversando con Matilde Urquizo, ella es especialista en proyectos geotérmicos. Antes de irnos del corte comercial, quiero que nos expliques así rapidito qué significa la energía geotérmica, porque ese término lo has topado en varios momentos hasta la entrevista. ¿Qué significa la energía geotérmica? Muy bien. Geotermia, como su palabra lo dice, geo es de la tierra, la energía de la tierra, ¿no? El calor que tenemos en la profundidad que podemos aprovechar, ¿no? Realmente lo que pasa es que nuestro país o el Ecuador pues tiene la cordillera de los Andes, tenemos volcanes activos, hemos tenido mucha actividad volcánica, la cual hace que haya calor remanente que ha calentado esos acuíferos cercanos. Hablamos de 2.000 metros de profundidad más o menos, y esos acuíferos llegan a temperaturas de más de 200 grados, en los cuales tú puedes perforar y sacar ese vapor. Ese vapor te va a ayudar, o sea, ese vapor es el que tú puedes utilizar para producir electricidad, o puedes también el agua caliente como tal, lo puedes usar como la usamos normalmente en Ecuador, que es como con las piscinas, ¿no? Pero se puede, siempre que tengas calor, pues puedes hacer varios usos y varias industrias o aprovechamientos de este recurso. Esa es un poco la geotermia como tal. Queremos también conversar, igual más adelante nos vamos a ir a un pequeño cortecito comercial que tenemos que cumplir obviamente dentro del programa, pero quería conversar al regreso sobre esta famosa combustión de residuos orgánicos que también ayudan a generar combustible. ¿Qué tan viable es? ¿Qué tanto se utiliza aquí en el Ecuador? Y sobre todo, claro, porque todo lo que hemos hablado hasta el momento, muchos me pueden decir, sí, pero eso es decisión política, eso es porque el gobierno tiene que implementar.
Pero nosotros desde la ciudadanía, desde nuestras casas, ¿qué podemos hacer para apoyar a estas energías renovables y hacer de nuestro planeta un mejor lugar para vivir? Estamos conversando con Matilde Urquizo, estamos en La Mañana Morocha, tu programa con color. Nos vamos a un corte comercial y regresamos enseguida, en un ratito. Quédate con nosotros. Esto es La Mañana Morocha. 9 de la mañana y 34 minutos. Regresamos, estamos en La Mañana Morocha, tu programa con color. Quienes se unen a la señal de Pichincha Universal en estos momentos, estamos conversando sobre las energías renovables en Ecuador con una experta en el tema, especialista en proyectos geotérmicos, Matilde Urquizo. Ha trabajado en este tipo de proyectos desde el 2011 y ha planificado y administrado todo el desarrollo geotérmico en Ecuador dentro de la sucursal Select EP Termopichincha. Además, tiene una maestría en energías renovables en la Universidad de Zaragoza. Ella es nuestra invitada del día de hoy. Y como les comentaba antes de irnos al corte, queríamos que nos cuente un poquito, ya tenemos preguntas de nuestros oyentes y de nuestros seguidores en Facebook. ¿Qué es, antes de ir con esta pregunta, qué es esto del combustible de residuos orgánicos? ¿Qué tan importante es que nosotros, por ejemplo, en casa, aprendamos y hagamos de nuestra vida diaria el reciclaje? ¿Qué tan importante es y qué tan viable es esto de generar combustible de los residuos orgánicos, mi estimada Matilde? Bueno, Carla, es un tema muy interesante y justamente es un tema que tiene que ser una solución integral, ¿no? Lo que tú decías, el tema del reciclaje, de la separación de basura. Estamos hablando de que el país genera alrededor de 11.200 toneladas de residuos sólidos urbanos y de lo cual el 55% de estos residuos pues es orgánico. Entonces hay varios tratamientos que se le puede dar al residuo orgánico, pero sobre todo se puede hacer biodigestión para justamente obtener biogás y usarlo para... La ventaja del gas es que lo puedes usar directamente para producción de calor o para generación eléctrica también. La idea es que justamente todo el residuo sólido urbano, además de que se utilice, que es un potencial energético como tal, pues se pueda ir aportando en la reducción pues de construcción de rellenos sanitarios, por ejemplo, o de los botaderos generales que pueden haber, pero esto tiene que ir siempre organizado también con el trato que la ciudadanía le da a la basura, ¿no? Lo que tú decías, pues el reciclaje, la diferenciación, justamente para poder hacer que esta industria pues se genere, ¿no? Y sea más fácil. Es un tratamiento holístico, se podría decir, en varias partes. Uh-huh. Pero entonces esto es una organización entre las autoridades y la ciudadanía. Porque yo, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, pero yo qué saco poniendo en diferentes tachos de basura en mi casa si cuando llega el recolector junta todo y se lleva todo igual. Entonces, ¿para qué separo yo? Entonces, ahí ya es una decisión de las autoridades conjuntamente con un compromiso de la ciudadanía, no es solamente de nosotros. Exactamente, así tiene que ser. O sea, la planificación tiene que ser en conjunto y justamente en la disposición final de la basura es la que tiene que utilizarse de tal manera que pueda aprovecharse esta energía residual y toda la capacidad de reciclaje que podemos obtener también de otro tipo de residuos, ¿no? Aquí en Ecuador ya se genera este tipo de combustible a través de los residuos orgánicos. Sí, entiendo que, bueno, de los rellenos sanitarios se obtiene el biogás y este gas pues también se utiliza. No estoy segura si eso es en Guayas. Y también entiendo que en Quito y en Cuenca pues tienen generadoras pequeñas de electricidad a partir también de biogás, me parece. Entonces también es una decisión de las alcaldías, o sea, venir desde ahí la administración. Sí, debería ser una decisión tal vez de las alcaldías, o sea, un conjunto, ¿no?, entre las alcaldías,
tal vez la visión entre las autoridades, ¿no? En el tema energético, en el tema ambiental también, y un poco yo siento que lo que tú decías, ¿no? Que se involucre también la sociedad, el resto de la sociedad, ¿no? Tanto la ciudadanía en general. La universidad como tal, la academia, y también la empresa privada, ¿no? Que incluso cómo buscar las maneras de contribuir de la mejor manera, ¿no? Todo, o sea, es un conjunto. Ahí entonces un llamado también sobre todo a la empresa privada. Vean, ahí está un buen negocio que nos puede además de ayudar a todos y se puede hacer muchísimo por el planeta. Hay una consulta que nos hace Efrén Villafuerte en estos momentos y dice, buenos días, ¿qué tan viable es implementar celdas fotovoltaicas para el funcionamiento eléctrico de una casa familiar en Ecuador? Bueno, se ha utilizado celdas fotovoltaicas sobre todo para electrificación rural en zonas aisladas como en el Oriente Nacional, ¿no? Se puede utilizar, se utilizan las celdas con baterías y se genera la electricidad necesaria. Todo depende del consumo de la casa. Depende un poco de la cantidad de área disponible para poner las celdas y también el nivel de radiación, ¿no? En Ecuador la ventaja que tenemos es que al estar en la mitad del mundo, pues tenemos la misma cantidad de horas de energía solar. Entonces eso es una gran ventaja. Debería aprovechar mucho más. Exactamente, lo podemos aprovechar. Sin embargo, también hay microclimas, ¿no? Esta diversidad y el hecho de estar en la cordillera de los Andes, hay zonas en las que tienes más nubosidad y hay zonas en las que tienes menos y puedes aprovechar de diferentes maneras la radiación, ¿no? Entonces, se puede, siempre depende del sitio y hay que hacer un pequeño estudio, ¿no? Una pequeña medición también para ver hasta qué punto se puede aprovechar. Estimada Matilde, aquí antes de continuar, tenemos que ir como desglosando cada uno de los términos porque no todos conocemos sobre el tema. ¿Qué es el fotovoltaje? ¿Qué son estas celdas fotovoltaicas? Que me parece que Efrén tiene bastante conocimiento y por eso nos pregunta. ¿Pero qué significa para que todos podamos entender? Muy bien. Las celdas fotovoltaicas son celdas principalmente de cierto material, puede ser silicio o algunos semiconductores, materiales que recogen que reaccionan con la radiación solar, para decirlo así, y producen y hace que se liberen electrones, que estos van o sea, se recogen y crean corriente eléctrica, se podría decir, que inyectas a la red, a la casa o a lo que quieras enchufar y prender. Son los paneles, los conocidos paneles solares. Exactamente, los paneles solares. Así es. Si yo quisiera, por ejemplo, instalar un panel solar en mi casa, yo digo, bueno, ok, yo quiero dejar de pagar la cuenta de la luz. Ya no quiero usar luz en mi casa porque además soy consciente, porque quiero apoyar al planeta, etcétera, etcétera. ¿Cómo se instala? ¿A quién debo recurrir? ¿Tengo que notificar a la empresa eléctrica de que ya no voy a usar su servicio? ¿O cómo es la instalación? ¿Es muy complicado? ¿Es muy costoso? Bueno, han ido reduciendo muchísimo los precios. Sin embargo, claro, si tú quieres tener energía solar, energía todo el día, entonces vas a necesitar tener paneles y aparte tener baterías, ¿no? Porque en la noche no hay sol, entonces necesitas en alguna manera almacenar este recurso. Entonces, sí tendríamos que ver sobre todo la capacidad de los paneles para poder servir a toda la casa. Entiendo que hay una regulación nueva, yo no soy la experta en ese tema de las regulaciones, pero hay una regulación que incluso permite autoconsumo y generar hacia la red, ¿no? Como que yo puedo vender y o sea, lo que yo no estoy usando lo puedo entregar a la red y lo que uso pues claro, lo consumo normalmente. Pero siempre habría que analizar, realmente no lo he hecho para instalaciones pequeñas en esos temas, pero son temas interesantes que ya se están dando y sobre todo lo que decimos, ¿no? Como la tecnología está avanzando tan rápido, los precios están disminuyendo. Por eso mismo nos consultan, incluso ya hay personas que nos están consultando cuál es el costo más o menos de poner un panel de fotovoltaico, un panel solar en casa,
porque claro, eso también abarata los costos para la casa, para la familia. Ya no tenemos que pagar el consumo de luz porque estamos utilizando un recurso que es de todos, que es del sol. O sea, sería una sola vez que yo hago una inversión de los paneles y luego puedo utilizar la energía siempre. ¿Cuánto tiempo duran estos paneles y más o menos el costo si es que tienes el conocimiento, mi estimada Matilde? Sí, bueno, realmente de lo que he visto en los proyectos, normalmente se utilizan los paneles alrededor de 15 años, 15, 20 años. Como la tecnología siempre está cambiando, pues esto cada vez son más eficientes. Entiendo que el tema del almacenamiento y las baterías es un poco lo más caro, ¿no? Y también justamente depende del consumo, o sea, un panel pequeño, pues si hablamos de que una casa normal tiene alrededor de 5 kilovatios de instalación, entonces necesitas ver que efectivamente todos los paneles que pongas y toda la capacidad en baterías te dé para eso. Entonces, hay todavía para instalaciones pequeñas no es tan fácil, pero hacia allá va, ¿no? Hacia allá va la tecnología. Realmente el precio no lo conozco en este momento. Uh-huh. Sería, por ejemplo, importante que, digamos, entre varias familias puedan hacer como ponerse todos de acuerdo y hacer varios paneles solares, se me ocurre, no sé, digamos en un condominio o en un conjunto donde puedan instalar varias personas, podría salir incluso muchísimo mejor. Vean, y ahí vamos, ya les voy dando una idea, vean, de comunidad. Podemos juntarnos entre todos y poner todos paneles solares. María Cecilia Ochoa nos envía un mensaje y dice, Bonita, estoy escuchando tu programa por la radio, me encanta este tema. Muchísimas gracias, María Cecilia Ochoa. Yo creo que ya es urgente que las autoridades locales y nacionales ya inviertan en energías limpias para dejar de depender del petróleo y del gas. En mi casa estamos ahorrando para poner calentadores de agua solares, porque sí es un poquito caro, dice. Pero lo vemos como una inversión para nuestro bolsillo y para el planeta. Abrazos. Muchísimas gracias, María Cecilia Ochoa. Justamente nos comentaba, hablamos sobre este tema de los paneles solares, qué tan costoso podría ser, pero es una inversión que tal vez nos va a ahorrar muchísimo dinero a futuro. Y ante eso también quería preguntarte, mi estimada Matilde, y es gas, es del gas, el GLS, que es el gas licuado de petróleo, GLP, frente a las cocinas de inducción. ¿Qué tan beneficioso es para el bolsillo de los ecuatorianos en estos momentos, en la situación en la que estamos, y también qué tan beneficioso es para el planeta? Que nos decidamos a poner cocinas de inducción o continuemos con las cocinas a gas. Y este es un tema que sí ha generado un montón de polémica, creo que aquí en el país, desde la decisión política, porque fue además una iniciativa del gobierno anterior, porque quedó a medias. ¿Qué tan beneficioso es para todos? Bueno, el tema de la instalación de una cocina a gas o una cocina... Bueno, entiendo que la cocina como tal es un bien que, claro, uno no compra una cocina para 3 años o para 2 años, la compra para 10, 15 años, muchas veces hasta, o sea, pasa muchísimo tiempo, entonces uno tiene que, normalmente analiza esta decisión antes de tomarla. Pienso que es una buena idea utilizar, como decíamos, pues si la matriz eléctrica como tal es gran productora con energías renovables, pues vale la pena aumentar el consumo en electricidad, porque estamos usando una fuente que estamos convirtiendo en una fuente renovable, ¿no? Si la matriz, conforme va avanzando, pues tiene que ir justamente en esa misma línea de mantenerse en lo más renovable posible para que eso sea eficiente y también para que la persona que adquirió la cocina pues también logre mantener los precios de la electricidad pues a ese nivel, ¿no? Para que no sienta tampoco ese impacto económico respecto al gas y a la cocina. Sí, es una solución interesante, es aplicable directamente, es parte de las soluciones que se pueden dar justamente, ¿no? Eso, como te decía, todo depende de la conformación de la matriz y hacia allá está yendo justamente
Select, por ejemplo, en que la matriz de la energía, pues como tenemos una matriz altamente hidroeléctrica, pero al ser altamente hidroeléctrica, pues dependemos de que haya suficiente agua. Entonces, si tenemos épocas en las que hay más agua, que son normalmente de marzo a octubre, pero de octubre a marzo pues disminuyen los caudales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar energía. En esas épocas, sí o sí, vamos a tener que introducir energías fósiles u otras energías que permitan sostener el sistema en esas épocas, ¿no? Entonces, justamente hacia allá tiene que ir también hacia energías renovables que sean complementarias a esa matriz existente. O sea, que haya sol o que haya viento cuando hay menos agua, ¿no? Que podamos, por ejemplo, usar biomasa, yo qué sé, residuos del arroz o de la palma africana, o temas de residuos forestales que se puedan utilizar y utilizar justo en los momentos en los que tenemos más baja potencia hidroeléctrica, pues complementar, ¿no? Y ahí también está la misma geotermia, que es la que venimos estudiando en los últimos años. Ahí está, la construcción de las hidroeléctricas no era de locos tampoco. Entonces ahí está, por eso también, porque obviamente mientras más hidroeléctricas había, la idea era de ir generando la energía para ir además como almacenando y guardando justamente para esas épocas. ¿Se puede almacenar ese tipo de energía o no? O sea, las hidroeléctricas que tenemos nosotros no son hidroeléctricas que tengan presas o sea, embalses que puedan durar mucho tiempo, ¿no? Son embalses que se regulan, que pueden ayudarnos a regular, pero por periodos cortos de tiempo. Hablamos de horas o de ciertos días, máximo semanas, pero cuando hablamos de, por ejemplo, de marzo a octubre, estamos hablando de varios meses en los cuales, pues, si ocurren ciertos fenómenos que hacen que haya más época de sequía, pues entonces va a disminuir un poco más el caudal. Y definitivamente en esas épocas es donde tienes que meter, en este caso, pues el parque térmico que tiene el país instalado, la energía térmica que puedas introducir, o que hacia allá es donde se está tratando de impulsar, es energías renovables que sean complementarias, ¿no? Justamente ahí. O sea, que cuando eso disminuya, pues nosotros podamos meter o podamos tener energías más firmes, como la misma geotermia que te he conversado, que produce energía que al depender de un recurso de subsuelo, no depende de que haya sol, o haya viento, o que llueva, sino simplemente ya tienes una energía firme que la puedes entregar todo el año sin problema. Entonces, hacia allá es donde el mundo también es el tema donde el mundo enfoca su investigación científica hacia cómo guardar la energía, porque en este momento pues siempre se produce y se entrega, y guardar es caro, almacenar es caro, además de que eso sobre todo, los costos y el espacio que puede ocupar, y entonces justamente es ver esa complementariedad que tenemos en recursos. Hablando de agua, estamos hablando en este momento de hidroeléctricas, es a través de los ríos. ¿Qué pasa con la energía que genera el mar? El agua del mar es demasiado poderoso como para saber que deberíamos también aprovecharlos. Existe también este tipo de energía, ¿verdad? Sí, existe también, se está de diferentes, tanto de la mareomotriz, o sea, del movimiento como tal, como de las diferencias de temperatura en el mar. Se está investigando. Realmente son proyectos que todavía, a pesar de que ya, bueno, tienen bastante tiempo de investigación, pero todavía se están madurando, ¿no? Todavía requieren un poco más de inversión como para hacer esa tecnología más madura, ¿no? En ese caso, pues sí, ya es mucho más conocida y es más estandarizada, se podría decir, incluso las otras energías que hablábamos, ¿no? Eólica, solar, la misma geotermia, el tema de biomasas, pues ya son temas más conocidos y que tienen ya ese nivel de madurez que permite que el mercado, que sea más comercial, ¿no? que sea más competitivo a nivel económico, ¿no? Porque la idea es que justamente, además de que todo, de que sea renovable y que sea una fuente, o sea, que sea lo menos contaminante posible,
también sea económicamente viable, ¿no? Para el bolsillo de todos los que tenemos que pagar la factura. Así es. Nos hacen una pregunta y una consulta en este momento. Dicen, ¿los proyectos de energía eólica en Ecuador están operando? Sí, hay un parque eólico en Pillonaco, en Loja, que está operando, incluso ha roto récords de producción porque está en una zona que tiene un nivel de viento, es bastante estable y muy fuerte y se mantiene en el tiempo. Entonces, tiene factores, le decimos factores de planta, porque producen más horas de las que normalmente produce un parque eólico, por ejemplo, en España. Entonces, realmente es un proyecto bastante bueno, está produciendo muy bien, está funcionando muy bien, y entiendo que se están haciendo justamente investigaciones, bueno, en este momento se están haciendo licitaciones para otros proyectos en la zona, y también se están haciendo investigaciones justamente de otros proyectos con características similares, pero además que sean lo que decíamos, complementarios a la red, ¿no? Que tengan, los momentos donde más viento tienen es donde menos agua tenemos. Entonces, eso es perfecto, porque justamente es compatible con la red. Ajá. Es un complemento, entonces. Mi estimada Matilde Urquizo, ella es especialista en proyectos geotérmicos, nos ha acompañado el día de hoy, hablando sobre las energías renovables y la importancia de que nosotros desde nuestra casa y desde nuestro diario vivir nos demos cuenta de que ese es el único camino que nos queda para poder salvar a nuestro planeta. Se nos va acabando el tiempo, mi estimada Matilde, quiero que nos des una conclusión y una recomendación a quienes nos escuchan, porque muchos oímos la energía renovable, la matriz energética, y pensamos que es una cosa tan grande que nosotros, o sea, es como allá, o sea, los políticos, allá los empresarios, allá los industriales son los que tienen que encargarse de eso, cuando realmente es un tema que nos compete absolutamente a todos. Una recomendación y una conclusión final, mi estimada Matilde. Bueno, sí, realmente nosotros como ciudadanos tenemos que involucrarnos en este tema, tanto investigar, ser propositivos, ¿no? Como que un poco aportar desde donde nos toca, desde nuestra trinchera, porque cuando hablamos de proyectos o proyectos energéticos, pues los proyectos tienen todas las aristas, ¿no? Son financieros, son legales, son sociales, son ingeniería, es ambiental, o sea, son todas las aristas, políticos, o sea, entonces desde la trinchera que nos toca aportar hacia este desarrollo de la manera más propositiva posible, ¿no? Por ejemplo, podemos, o sea, ver en este caso, pues de donde tenemos los recursos, pues qué maneras son mejores de aprovechar, qué maneras, incluso lo que la gente dice, pues, me encantaría poner un panel, en este caso en mi casa. Pues, bueno, vamos investigando cuánto realmente cuesta un panel o cuánto realmente cuesta en otro país, qué tan difícil o qué tan fácil está haciendo aquí, y justamente en ese sentido como ciudadanos pues involucrarnos más en este avance para tener más información, para poder discutir y para poder mejorar y proponer tanto a las autoridades como a la industria en general, ¿no? Eso me parece muy importante. Y apoyar, ¿no? Apoyar los proyectos, si es que hay proyectos cerca de la zona, pues siempre involucrarse, ¿no? Y hacerlos, empujarlos, ¿no? Porque siempre cuando uno siente que un proyecto es suyo, pues lo puede empujar, lo puede ayuda a que esto se desarrolle y que se abran más puertas para todos, ¿no? Siempre la ventaja de que estas energías sean locales es que crea oportunidades y oportunidades para todos los que están alrededor, porque está allí, no la puedes mover esa energía, no es que hago el pozo geotérmico, lo hago más allácito ya no está allí. Entonces, ahí, y la gente que vive alrededor. Entonces esas son las ventajas que podemos aprovechar. Y darnos cuenta de que sí, que este proyecto es un proyecto de todos porque es nuestro planeta y es donde vivimos y no nos queda otra.
Es lo más democrático que existe. Si nosotros hacemos mal, afecta a todo el resto del mundo. Y así, los que hacen mal afuera, pues nos afecta a todos nosotros. El cambio climático afecta a todos. Por supuesto. Y es hora de que ya lo entendamos y nos demos cuenta de que esto es un tema verdaderamente serio, que no es algo que vemos solamente en las noticias o que es algo que pasa en otra parte del mundo. Ante este nuevo escenario es totalmente necesario modificar nuestros patrones de consumo si queremos llegar al objetivo de reducir las emisiones de CO2 y hacer un entorno más sostenible con el medio ambiente. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí con nosotros esta mañana. Matilde Urquiza, especialista en proyectos geotérmicos sobre las energías renovables en el Ecuador. Muchísimas gracias, mi estimada Matilde. Quiero agradecerte un montón por acompañarnos de esta mañana, por contarnos un poquito, por conceptualizarnos mejor en este tema y bueno, muy agradecida además por tu trabajo. Gracias, Carla. Gracias por la invitación. Gracias por difundir estos temas que son importantes para todos. Y te felicito que sigas con tu programa y que todos sigamos pues así, justamente en esa línea. Enfoquémonos hacia las cosas que le hacen bien, que nos hacen bien a todos. Muchísimas gracias, estimada Matilde. Muchas gracias también a todos ustedes quienes se enlazaron también a través de mi transmisión en vivo en mi Facebook personal. Un abrazo gigante para todos ustedes. Mi Instagram, @salome181 y en Twitter, @salome181. En todas las plataformas de Pichincha Comunicaciones. El día de mañana, el futuro post pandemia. Trataremos sobre las expectativas que tenemos para este futuro, obviamente también con un experto y un profesional sobre el tema. Hasta el día de mañana, soy Carla Salome Coronel Amorocha. Un abrazo para todos ustedes, esto es Pichincha Universal. Abrazos.